Bienvenido a Estudioso Bíblico. Hoy día vamos a continuar con la segunda parte del estudio del libro de Hebreos. Hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio levítico versus el sacerdocio Melquisedec. Vamos a hacer referencias a los profetas, a los salmos. Vamos a entender cuáles son todos los pactos que Elohim ha hecho con su pueblo. Y sobre todo vamos a tratar de entender cómo el libro de Hebreos se ajusta a todo el contexto bíblico de una manera perfecta, asombrosa y maravillosa. Así que no te lo pierdas. En la primera parte del estudio del libro de Hebreos, hablamos los primeros 7 capítulos de este libro. En ese video respondimos una pregunta que era ¿a quién está dirigido el libro de Hebreos? Y la respuesta a la que llegamos y que tuvo muy buena aceptación entre quienes vieron el video fue que el libro de Hebreos fue escrito para las raíces hebreas, de ahí la coincidencia del nombre. Obviamente, porque hay un doble cumplimiento, o sea, fue escrito para un público de ese tiempo, pero también Elohim sabía y tenía en su mente las raíces hebreas hoy. Es importante entenderlo para que podamos cumplir con nuestro rol como sacerdotes Melquisedec, teniendo a Yeshua como sumo sacerdote Melquisedec, y podamos ser predicadores de justicia. Hoy pasaremos a los capítulos del 8 al 13 del libro de Hebreos para seguir profundizando en esta enseñanza. Por lo tanto, vamos a nuestro estudio, libro de Hebreos, parte 2. Comprendiendo nuestro sacerdocio. Ahora, es muy importante para iniciar con este estudio del libro de Hebreos entender las referencias que el libro tiene. El autor utiliza ciertos términos, ciertas definiciones en base a referencias bíblicas. Y si nosotros no captamos esas referencias bíblicas, vamos a sacar de contexto el mensaje y, como siempre digo en todos los videos, la importancia del contexto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Y se ha usado muy mal el libro de Hebreos para enseñar falsas doctrinas que nosotros no debemos considerar. Las referencias del libro de Hebreos son bastante claras. La mayoría están dadas de forma explícita. Las dice el mismo libro. O cuesta muy poco encontrarlas, que son el sacerdocio levítico, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Lo que Aarón hizo y su descendencia de ahí en adelante. También está un poco más oculta los profetas, ¿no es cierto? Hay varias referencias a profetas, Oseas, Habacuc, ¿no es cierto? Jeremías, que van a estar presentes en este libro. Y también los salmos. O sea, los salmos como también profecía pura. No son canciones, son profecías hermosas que la Torah tiene. Todo esto dentro del marco de la Torah, por supuesto. Oye, permítame que me ponga profesor de lenguaje solo un momento para recordar un concepto literario que es la intertextualidad. ¿Ya? La intertextualidad es la relación que se puede establecer entre diferentes textos. Y el libro de Hebreos, como te venía mencionando, lo utiliza mucho, todo el rato. Inter significa entre, textualidad viene de textos. El libro de Hebreos relaciona, ¿no es cierto?, muchos textos del Antiguo Testamento, de la Torá, para poder darnos el mensaje de manera alineada y no desarticulada, como lo han hecho otros, que han interpretado incorrectamente este libro. Una intertextualidad es como la imagen que tengo ahí en el ejemplo. ¿Ya? Esta claramente es una imagen que remite a de estos monitos que se tapan los ojos, las orejas y la boca. Aquí son libros, ¿no es cierto? Y ahí puse ese como pequeño juego. Bueno, es muy importante que veamos la intertextualidad, que a veces va a ser literal, lo va a decir, es una cita, y otras veces nos va a dar una referencia que nosotros debemos retomar. De nuevo, el autor de este libro parte de la base que sus lectores ya tienen cierto conocimiento de Torah. Por eso es que yo creo que este libro está intencionado también para las raíces hebreas. Pero ya, sin más preámbulo, vamos a estudiar la palabra. Seguimos entonces con el libro de Hebreos desde el capítulo 8. Te pido que tengas a mano tu Biblia porque van a haber cosas que voy a explicar que si no tienes la Biblia a mano a lo mejor te va a costar como ver, ¿ya? Y tus apuntes también, por supuesto. Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿qué es lo que venimos diciendo? Hagamos un pequeño repaso, como les dije al principio, es, debemos aceptar a Yeshua como nuestro sumo sacerdote, ¿ya? Y su sacrificio. Eso es lo primero que establece el libro de Hebreos en los primeros capítulos. Luego nos dice, no puedes descuidar esta salvación tan grande que Yeshua te ha entregado. Lo va a retomar en esta segunda mitad del libro. Para finalmente decir, cumple ahora con tu rol como sacerdote Melquisedec. Y eso es lo que hasta ahora se ha venido diciendo
que el autor va a profundizar de aquí en adelante. Entonces, lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan estos primeros versículos? Que nuestro sumo sacerdote no está en la tierra, sino que está en el cielo. Esto es muy importante entenderlo. Hay algunas doctrinas cristianas que lo entienden mal. Yeshua se presentó como sumo sacerdote cuando muere y resucita. Y se presenta delante del Padre con su ofrenda de primicias para oficiar en el templo espiritual como sumo sacerdote. Entonces, y no después, eso ya ocurrió, ¿no es cierto? Y él ahora está ahí como intermediario esperando la orden, ¿no es cierto?, que le dé el Padre para que pueda descender. Sigue diciéndonos la palabra, para seguir desarrollando esta idea. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué no? Porque habría sacerdocio levítico. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, es importante que entendamos esto. Esto es un patrón. Lo que nos está diciendo acá es: lo que Moisés hizo en pequeño es un patrón para lo grande. Lo que Moisés hizo de ver el templo celestial y hacer un edificio físico que imitara ese modelo, es lo que ocurre también a nivel macro. Yeshua, ¿no es cierto?, es un cumplimiento mayor y más perfecto de todo el sistema levítico. Todo el sistema levítico es una sombra de algo celestial. Pero eso no significa que el sacerdocio levítico sea malo, sino que solamente está diciendo que es una sombra de lo que viene. No significa que Yeshua vino a invalidar el pacto que tiene con Israel para establecer una nueva religión. Ya te invito a que puedas ver el video de la teología del reemplazo. Lo encuentras en la descripción de este canal. Porque eso es algo totalmente antibíblico. Lo que está queriendo decir es que todo el sistema levítico era una sombra de Yeshua. Por ejemplo, el sacrificio del Cordero de la Pascua. Es claro que es un sacrificio que es una imagen profética de lo que Yeshua iba a hacer, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las aves que se sacrificaban para los leprosos. Nosotros estábamos leprosos por causa de nuestro pecado. Yeshua murió como ellos, como la vaca roja y como todos los sistemas de sacrificio, todos los animales que se sacrificaban, lo apuntan a él, muestran una faceta de él. El libro de Hebreos ahora nos va a decir que pasamos a otro pacto. Pero el libro de Hebreos no puede decir eso si no tenemos un respaldo legal. ¿Ya? Para que ocurra cambio de pacto debe haber un respaldo legal que lo permita. No se puede llegar y hacer un cambio. Por ejemplo, pongamos un caso hipotético. Si uno está trabajando y tiene un contrato laboral, entonces no puede venir tu jefe a llegar y cambiar ese contrato laboral sin que exista respaldo legal, sin que exista voluntad de las partes y yendo en contra de lo que ya se hizo en el primer contrato. Lo que se hace es que se añaden anexos de contrato. Se va ampliando el contrato, se puede ir modificando, pero no, ¿cierto?, no se rompe. Si no, el contrato llega a su fin y se inicia otro. Pero en este caso no dice eso, dice que esto era sombra de lo que vendría. Mira, sigamos revisando entonces cómo es que la Torah establece este respaldo legal. Porque Elohim es el verdadero juez justo más justo de toda la justicia que puede existir y que se le llame justicia. ¿Ya? Entonces él entiende esto y él hizo pactos y dice, hay cosas que son inamovibles, nada de esto va a cambiar, juro por mí mismo que esto va a ser así. Pero también hay cosas que él le da fecha de término o hay cosas que él establece, ¿no es cierto?, que van a ser actualizadas. Hebreos 8, 6 y 7 nos dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Quiero insistir en esto. Si nosotros vamos a hablar de algo tan delicado como decir que Elohim mismo, ya, recordemos que la palabra dice que Elohim no puede mentir, que en él no puede haber sombra de variación. Si vamos a decir algo tan delicado como que él
¿no es cierto?, va a ser un cambio de pacto o va a mejorar el pacto, tiene que haber un respaldo legal que autorice eso. Y además, la palabra dice que Elohim no hace nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, ¿dónde está la referencia bíblica que nos permita entender esto? Está en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías nos da el respaldo legal. Jeremías 31, del 31 en adelante, nos dice: He aquí que vienen días, dice Yod-He-Vav-Hei, dice ya, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Te fijas que es la misma palabra? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, hay una regla de hermenéutica que dice de que si yo utilizo un concepto bíblico, no puedo cambiar esa definición que ya fue dada en la Torá o en la Biblia por una nueva. Tengo que mantenerla. Entonces, cuando en hebreo se habla de un nuevo pacto, no puede estarse refiriendo a otra cosa que no sea lo que Jeremías 31 establece. ¿Con quién es el pacto nuevo? El pacto nuevo es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No es con ninguna iglesia. La palabra pacto nuevo en hebreo es Brit Hadashah, que significa pacto renovado. No es nuevo desde cero. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ojo, no porque el pacto haya sido malo, sino que por esta razón. Porque ellos, el pueblo, ¿no es cierto?, invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice ya. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y acá no dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si no entiendes esta diferencia, te invito a andar a ver el video, se llama Elisha, tiempo de restaurar tu identidad. Pero es muy importante que sepas que no es lo mismo hablar de la casa de Judá, del pueblo judío, que de la casa de Israel, todo el pueblo que está disperso entre las naciones. Entonces, el pacto es con la casa de Israel, después de aquellos días. ¿De cuáles días? De los días en que viene Yeshua. Dice ya, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a sus hermanos, diciendo, conoce a Yah, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yah, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Por lo tanto, el nuevo pacto del que habla Hebreos, el pacto renovado, es este, que la Torá que fue entregada antiguamente ahora será escrita en el corazón, en nuestra mente y en el corazón, y la tendremos a flor de piel y nadie va a necesitar que nos la estén enseñando. Es muy importante que entendamos esto. Toda la Biblia se trata de pactos. Elohim hace un pacto con el hombre. Hay pactos que son inamovibles, pactos que pueden ir cambiando, que son condicionales, pero déjame explicarte más o menos cómo funciona esto. Primero, Elohim hizo un pacto edénico. Yo le agradezco a mi esposa Mania porque yo esto lo entendí con un estudio que ella hizo precioso. Primero, Elohim hizo un pacto edénico, o sea, le dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal o morirán. Luego de eso vino el pacto adámico, cuando se sacrifica el cordero y le dice, bueno, de ahora en adelante, hace el pacto con Adán. Luego viene el pacto noágico. La señal es el arco, porque destruyó la tierra con agua, etc. Luego hace un pacto con Abraham, lo ratifica, ¿no es cierto?, con Isaac y con Jacob, a quien se le cambia el nombre Israel, que es de tu descendencia haré una gran nación. Luego viene el pacto mosaico, recién podemos hablar del pacto mosaico, que es cuando se entrega la Torá en el monte Sinaí. Pero fíjense, el pacto mosaico no es nuevo, es lo que ya se había establecido antes. Por ejemplo, solamente con Moisés se sabe cómo distinguir un animal puro de un animal impuro. Pero ¿por qué Noé se hace esta distinción? Si es que es algo que supuestamente vino después solamente con Moisés. Bueno, te la dejo ahí para que la pienses. Luego de Moisés tenemos el pacto davídico, el pacto que se hace con David, donde le dice que nunca se va a divorciar de la casa de Judá por amor a él. Y finalmente el pacto renovado con Yeshua, que es el pacto que el libro de Hebreos nos va a desglosar, nos va a detallar. Pero fíjate, el pacto 6, el pacto de David, no invalidó el 5, el mosaico. El pacto mosaico no invalidó el abrámico no invalidó el noágico no invalidó el adámico no invalidó el edénico. Ya me entiendes para dónde vas. ¿Cuál sería el patrón o el fundamento legal para decir que el renovado sí? El renovado invalida todo lo otro, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Imagínense, tendría que invalidar el pacto con David. Con David el pacto fue, no me voy a divorciar de la casa de Judá, de tu descendencia viene un Mesías que va a traer, o sea, tendríamos que decir que Yeshua entonces vino a invalidarse a sí mismo. En fin, la hipotenusa. Hebreos 8 nos dice lo siguiente.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y acá es el fundamento que muchos dan. Pero viste, ahí dice que el pacto va a desaparecer. ¿Viste que el pacto mosaico queda invalidado, que todo eso desaparece? ¿Es eso lo que está queriendo decir? ¿Tiene sentido, en base a lo que estuvimos viendo recién, que diga eso el libro de Hebreos? ¿No será que no estamos entendiendo realmente lo que quiere decir? Mira, cuando dice que está próximo a desaparecer, la raíz griega es la palabra afanizo. Significa corromper, no creo que signifique eso lo que está queriendo decir ahí. Demudar, desvanecer, que no se vea, destruir. Si te das cuenta, lo que nos está queriendo decir es para que no se vea. De todas las opciones que tenemos ahí, el verdadero sentido de afanizo es hacer invisible, es que no se vea el pacto. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto? Porque la verdadera interpretación de este versículo es la siguiente. Es que él desaparece, ¿no es cierto?, el pacto en el sentido de que lo hace invisible. No en el sentido de que lo destruye, de que lo invalida. ¿Por qué? Porque ahora lo que fue escrito en tabla de piedra va a estar escrito en el corazón. Por lo tanto, ya no es visible exteriormente, sino que es invisible. Lo voy a explicar de otra manera. Ya no es físico, ahora es espiritual, ¿no es cierto? Pero en perfecto balance, porque no puede haber un cambio espiritual que no se refleje en algo físico. Eso es lo que nos está queriendo decir con este versículo. Leámoslo de nuevo. Al decir nuevo pacto, o sea, lo que dice Jeremías 31, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Inclusive podemos entender de que no está hablando de todo el pacto, porque en contexto recordemos que está hablando acerca del sacerdocio levítico. Es tan interesante notar esto porque, fíjense, nos acaba de decir esto, el pacto ahora va a desaparecer. Uno podría decir, bueno, si es que va a desaparecer, entonces, chao contigo, no hay nada más que hablar, adiós, muchas gracias pacto levítico, me quedo con el Melquisedec, no tengo para qué ni siquiera estudiarte. Pero inmediatamente lo que hace el libro de Hebreos es lo siguiente, nos detalla lo que hay en el templo, nos detalla los objetos sagrados del templo. ¿Para qué? Si eso ya desaparece, ¿para qué si eso ya no existe? No tiene sentido que yo diga, bueno, esto es viejo, va a desaparecer, no hablemos más de eso, esa sería la reacción. ¿Pero por qué? Esto es viejo, va a desaparecer, leámoslo en detalle, eso es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Nos va a detallar todos los elementos que estaban en el templo, porque no es esto desaparece, ya no lo consideramos, esto desaparece porque entra a mi corazón. Y como entra a mi corazón, tengo que conocerlo, porque conociéndolo, conozco el corazón del Padre. Hebreos, capítulo 9, del 1 al 5, nos da los siguientes elementos. Primero nos habla, dice, que para lograr llegar al lugar santísimo, que es donde está Elohim mismo, yo primero tengo que pasar por ciertos objetos, digamos, que están ahí en mi camino a estar en un lugar de intimidad con Elohim. Y dice que solo el sumo sacerdote podía llegar hasta ese punto máximo de intimidad. ¿Y qué era lo que veía en ese viaje? Él veía el candelabro, la menorá. Y esto, ¿no es cierto? Sabemos que es Yeshua, porque Yeshua es la luz. Yeshua mismo lo dice en Juan 8:12, que Él es la luz. También, ¿no es cierto?, pasaba por la mesa donde estaban los panes. Y también representan a Yeshua como el pan de vida. Lo dice él en Juan 6, capítulo 25. El siguiente elemento que nos menciona el libro de Hebreos es el incienso, el incensario de oro. En esto es Yeshua como la nube. Yeshua es ese incienso, porque ¿qué pasaba? El hombre, el sumo sacerdote, como es un ser caído y pecador, no podía entonces estar delante del arca del pacto. Tenía que él primero prender incienso y que se formara una nube densa que lo protegiera de que la gloria de Adonai no lo destruyera. ¿Y quién es nuestro intermediario ahora? ¿Quién está allí entre ¿no es cierto?, Elohim y nosotros y no permite que muramos? Y todo esto para llegar al arca del pacto, que representa el trono de Elohim. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Nuestro caminar hacia Elohim es a través de Yeshua. Por eso es que en el video anterior hablábamos de cómo Yeshua es el único, ¿no es cierto? Porque el sacerdocio levítico no lo lograba. Es el único que nos redime, nos perfecciona para santificarnos. Porque sin santidad nadie verá a Elohim. Lo necesitamos. Ahora,
Fíjense, el libro de Hebreos nos sigue diciendo en el 9, 7 en adelante. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, en la segunda parte es en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces recordemos, el velo fue rasgado, nosotros sabemos todo lo que pasó con Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir acá? En el sacerdocio levítico, solo el sumo sacerdote, solo a través de todo un sistema sacrificial donde animales debían morir, podía llegar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico no nos permitía llegar al trono de Elohim, porque no nos perfeccionaba o santificaba. En cambio, con Yeshua, nosotros somos perfeccionados y santificados, porque Él es parte de un sacerdocio más completo, más lleno. Es muy importante que entendamos esto. Nos sigue diciendo el libro de Hebreos, capítulo 9, lo cual, o sea, lo que hemos estado hablando recién, de que era necesario que el lugar santo, ¿no es cierto?, fuera quitado, y porque el lugar santo se quitaba porque representaba a Yeshua, y ahora tenemos a Yeshua mismo. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, ¿ven lo que decía recién?, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Solo Yeshua permite el perfeccionamiento que conduce a la santidad. El sacerdocio levítico no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ya que consiste solo de comidas y bebidas. Recuerda esto porque va a ser muy importante versículos más adelante. O sea, el sacerdocio levítico son solo comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué es lo que fue reformado? Solo el sacerdocio levítico, solo los sacrificios de animales. No está diciendo que la Torá completa fue abolida. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué está queriendo decir? Que ahora ya no necesitamos sacrificar animales, no necesitamos las comidas y bebidas. ¿Por qué? Porque cuando se sacrificaban estos animales eran comida para los sacerdotes. Porque está el verdadero sumo sacerdote, ¿no es cierto?, el Mesías, que es parte de un tabernáculo no de manos, o sea, el celestial. Y no nos limpia por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto es lo que yo te decía algún texto atrás, y es que hay algunos que dicen que Yeshua entró mucho después al lugar santísimo, pero acá con lo que leímos recién nos queda claro que fue con su muerte, que Él presentó su sangre, ¿no es cierto?, al morir y resucitar. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Solo la sangre de Yeshua nos da la eterna redención, porque el sistema levítico solo cubría los pecados por un pequeño periodo de tiempo y los pecados de ignorancia. En cambio, la sangre de Yeshua nos da eterna redención, porque Él ya entró al lugar santísimo celestial, contrario enseñan algunas doctrinas cristianas, y ya entró, ¿no es cierto?, para pagar el precio por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Obediencia. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, hermano, si usted no conoce el sacrificio de la vaca roja, vaya a estudiarlo. Ya es muy importante entender el sacrificio de la vaca roja, porque también representa a Yeshua, no solamente el cordero de Pesaj, ¿ya? Y aquí vemos la referencia, o sea, el autor de Hebreos espera que tú conozcas esto, que las cenizas de la vaca roja, ¿no es cierto?, eran rociadas a los inmundos y santificaban para purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim? Él, ¿no es cierto?, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces, su sacrificio no es que solo nos cubre, es que renueva nuestra mente, renueva nuestra vida para que podamos obedecerlo de manera perfecta. Por eso es que el sistema levítico era una sombra, porque cubría, pero Yeshua no solo cubre, sino que renueva y te da santidad. Él no renueva completamente para abandonar las obras muertas. ¿Te fijaste cómo el texto anterior dice al final del 14 que limpian las conciencias de obras muertas? Entonces, ¿qué son las obras muertas? Debemos entender qué son.
Y no podemos definirlo en base a nuestros propios términos, debemos definirlo de manera bíblica. Las obras muertas son nuestra propia idea de justicia y no guardar la Torá como algunos enseñan. Hay muchas personas que dicen que las obras muertas son las obras de la Torá. Que si yo guardo el Shabbat, que si yo guardo las leyes dietéticas, que si yo... Ellos dicen, esas son obras muertas porque esta gente de raíces hebreas piensa que con eso se van a salvar. Nada más alejado de la realidad. Nadie es salvo por sus obras. La salvación viene por la fe en Yeshua. La obediencia a la Torá es amar a Yeshua, porque Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Es demostrar tu fe con tus obras. Lo que bíblicamente son las obras muertas, no es obedecer los mandamientos del Creador, sino que es creer tu propia justicia. Entonces, al contrario, todas las doctrinas que enseñan que la gente no tiene que obedecer la ley de Elohim, sino que hagan caso de su propia conciencia, esas son las obras muertas. No obedecer Torah. Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, no importa lo que tú opines, no importa que tú opines de que... No, la Biblia es verdad. Tu opinión es camino de muerte. Proverbio 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Vuelve a repetirnos la misma idea. No es, ¿no es cierto? Porque lamentablemente las iglesias cristianas guardan una vida que es muy subjetiva. Porque ellos piensan, no, que es espiritual tu entendimiento, pero es espiritual entre comillas. Que tú tienes que interpretar, ¿no es cierto? Y en realidad es amar al prójimo y amar a Dios como a ti mismo. Entonces, eso es, pues ahí aplícalo tú como a ti te parezca, si Dios da discernimiento. No es así. Elohim fue muy claro y muy específico en cómo Él quiere que lo adoremos, que lo alabemos, que le obedezcamos. No es en base a mi propia opinión. Ya, es muy importante que lo tengamos claro. Qué interesante va el estudio hasta acá. Vamos a seguir profundizando esto. Nos sigue diciendo el libro de Hebreos, desde el versículo 15 del capítulo 9. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, Yeshua, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto hay que entenderlo claramente, esto hay que entenderlo bien, porque con esto también se malinterpreta mucho la enseñanza, y no hay que sacarla de su contexto bíblico. Él es mediador de un nuevo pacto, ya vimos, es el pacto renovado, la Torá escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Esa es la única definición bíblica. Para que interviniendo muerte, la muerte de Yeshua, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir acá? Leámoslo en contexto. Está hablando de la casa de Israel. Recordemos que Jeremías 31 dice, esto es para la casa de Israel. Ellos transgredieron el pacto anterior porque Elohim les dio carta de divorcio. Eso lo puedes leer y profundizar en el libro de Oseas. Los que en ese contexto transgredieron el primer pacto, ahora son llamados, ¿no es cierto? Porque Yeshua dice, yo tengo otras ovejas que van a oír mi voz y van a venir. Ellos son llamados a recibir la promesa de la herencia eterna a partir de la muerte. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la promesa de la herencia eterna? Tenemos que definir esto. Ahora, aquí yo creo que tenemos dos opciones. O la herencia de la promesa eterna es algo bíblico que nos va a reforzar que esto es la casa de Israel volviendo a pacto, o alguna especie de iglesia, ¿no es cierto? Alguna especie de religión, ¿ya? O de denominación cristiana o algo así. ¿Cuál es la herencia de la promesa eterna? Nos dice Salmo 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Entonces, la herencia que es para siempre son los testimonios que deberían ser el gozo de mi corazón. La palabra testimonio es moed, y moed son las citas divinas, son las fiestas de Levítico 23. Como ejemplo, esos son unos testimonios, pero toda la Torá es el testimonio de Elohim, porque la Torá es el pacto, es el contrato que tiene Elohim con su pueblo. Miren, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, Salmo 73, 26. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre, ¿ya? La promesa de la herencia eterna es la misma Torá que la gente invalida, porque es el testimonio de nuestro Creador, Salmo 119 y 111, y de nuestro Redentor,
Yeshua es la roca de nuestro corazón. Salmo 73, 26. Entonces, es muy importante que entiendas esto. Yo te recomiendo mucho que puedas ver un video que se llama La misteriosa ley de los celos, donde ahí yo como que detallo más por qué Yeshua debe morir para redimirnos, lo que en el libro de Hebreos se está mencionando acá. Pero voy a hacer un mini resumen ahora. El reino de Israel se dividió en dos, la casa del norte y la casa del sur. El pueblo judío se le permitió, por amor a David, permanecer ahí. Sin embargo, el reino de Israel, las 10 tribus, fueron divorciadas y fueron esparcidas, ¿no es cierto?, por el mundo. Y se les dijo, ustedes ya están divorciados, no tienen nada que ver con mi pueblo. Pero, dice Oseas, a los que... Entonces les dijo, no mi pueblo, será mi pueblo. Pablo en Romanos 7 nos explica que la ley del matrimonio, la ley que dice que si un esposo no puede si un esposo se divorcia de su esposa, no la puede volver a tomar, esa ley rige mientras el esposo está vivo. Y si muere, queda libre de la ley. De esa ley, ojo. Entonces, por eso es que Yeshua muere, porque él es la imagen de Elohim. Al morir, deja libre a su novia para que pueda volver a casarse. ¿Cómo? A través de la ley de los celos. Ya, anda a estudiarlo. Entonces, resucita para poder, ¿no es cierto?, volverla a tomar como su esposa. Porque lo que la ley no permitía, porque ya no eran pueblo, ahora lo permite. Ese es el gran misterio. Esa es la buena nueva, ¿no es cierto? Que ahora nosotros podemos ser parte del reino una vez más. Insisto, anda a ver el video, te va a quedar más claro. Sigamos leyendo, dice Hebreos 9 desde el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, pero ahora sin relación con el pecado, porque Dios ya murió, para salvar a los que lo esperan. La paga del pecado sigue siendo la muerte. Siempre ha sido esa la paga del pecado. Por eso es que esperamos, ¿no es cierto?, al Mesías hasta el día de nuestra muerte. Ya sea que muramos sin verlo, volver, o ya sea que seamos transformados, pero de una u otra manera este cuerpo material y pecador va a morir, ¿no es cierto? Pero nosotros, por los méritos de Yeshua, por su sacrificio, al ser bautizados, y hemos nacido como nueva criatura, hemos pasado de muerte a vida, y eso significa hebreos. Eso es lo que significa la palabra hebreo, cruzado, el que cruzó de muerte a vida. Es muy importante que entendamos este punto. Vamos ahora a irnos al capítulo 10 del libro de Hebreos. Hebreos 10 nos dice, porque la ley, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, ahora fíjate acá, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiero aquí dejar algo muy claro. Está diciendo que los sacrificios no pueden perfeccionar a la persona que los entrega, pero no que la ley no puede. La ley puede, porque es sombra de bienes venideros. No es la imagen misma, pero es sombra. ¿Cómo puede la ley hacerlo? El problema ¿es la ley o es el sistema sacrificial? La ley sí puede perfeccionar, pero a través de Yeshua, no a través del sistema levítico. Y esa es la clave para entender el libro de Hebreos. Debemos entender que dentro de la Torá hay una porción que es el sistema levítico y el sistema de sacrificio que no fue invalidado, fue perfeccionado en Yeshua. Lo demás, ¿no es cierto?, sigue vigente. ¿Por qué? Porque si somos, ¿no es cierto?, ejercitados en la Torá, en la ley, Yeshua nos perfecciona para darnos la santidad necesaria. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Elohim. Nadie puede presentarse. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? Solamente el limpio de manos y recto de corazón. Y si tú te fijas en la doctrina cristiana, ellos muchas leyes sí entienden que hay que aplicarlas y hay que guardarlas. O sea, nadie piensa que quedó abolido el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Nadie piensa que quedó abolido el mandamiento de no te harás imágenes, no adorarás a otros dioses. Todo el mundo entiende eso. ¿Cuáles son las únicas leyes que el pueblo cristiano no quiere guardar? ¿Ya? No se le ha revelado que entienda. Son las leyes que permiten entender, ¿no es cierto?, que permiten tener santidad. Las leyes dietéticas, su única función es que seamos santos. Si tú lees, ¿no es cierto?, y estudias el tema, te vas a dar cuenta de que eso es así. El Shabbat es una ley que nos permite estar en un estado de santidad, pero es lo que no se quiere guardar. Ahora, ¿cómo
¿Cómo podemos saber esto? ¿Que la ley sí puede perfeccionar a través de Yeshua? Bueno, porque tenemos que entender que el libro de Hebreos, en el capítulo 10, nos hace una referencia al Salmo 40. Y el Salmo 40 nos dice, del versículo 5 en adelante: por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso dice Hebreos. Y en Salmos nos dice lo siguiente: pacientemente esperé allá, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Te das cuenta cómo está hablando de Yeshua todo el rato? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yah. Bienaventurado el hombre que puso en Yah su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No, esto es Yeshua, pero fíjate. Has aumentado, oh Yah, Elohim mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. No, él nunca se agradó del sacrificio animal. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Hasta aquí Hebreos. Y fíjate que el versículo que venía a continuación: el hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Elohim? Porque tu ley está en medio de mi corazón. Y ahí está la referencia que hemos dado todo el tiempo, que cuando dice que el pacto está próximo a desaparecer, es que es invisible porque va a ser escrito en el corazón. Entonces, este es un respaldo profético, que la Torá va a estar escrita en nuestro corazón, y no que va a ser abolida, no que va a ser quitada, ¿ya? Y que, ¿por qué va a estar escrita en el corazón? Porque Yeshua es la Torá, y ambos en nuestro corazón, porque son un ejad, nos van a santificar, nos van a purificar y nos van a permitir presentarnos delante de Elohim, llegar al lugar santísimo, entrar confiadamente al trono de la gracia, que mencionamos la vez pasada, lo vamos a retomar más adelante. Espero que hasta ahora se esté entendiendo, porque tenemos muchos puntos que seguir reflexionando. El libro de Hebreos todavía tiene harto que enseñarnos. ¿Qué nos dice en Hebreos capítulo 10 del 12 en adelante? Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. Lo hablamos en el video pasado. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por favor, que sea pronto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Te fijas cómo es que el pacto es que la Torá va a estar escrita en nuestro corazón y no que va a estar abolida? Yeshua no transgrede la Torá. Yeshua no vino para que nosotros dejemos de guardar la Torá. Él la hace completa, la hace plena. Él nos da su verdadero significado espiritual. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué significa esto? Porque en Mateo 5:17, Yeshua mismo dijo, no penséis, eso, no piensen, es más, no deje de pensar, ya esa broma de la tía Kitty, no piensen nada más, ya, y usted solamente obedezca, chema, escuche y obedezca. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aún hay gente que todavía le da vuelta a este versículo y lo usa para justificar. Y dicen, es que Yeshua cumplió con la ley, nosotros no podemos cumplir con la ley, por lo tanto no tenemos que hacerlo. Y es que yo digo, pero no, pero ¿cómo es posible si acaba de decir, no vine a abrogar la ley? Y aún así son capaces de darle vuelta al versículo, que lo dice literal, para decir, no, es que solo él vino para cumplirla y como él la cumplió, nosotros ya no la tenemos que cumplir. Bueno, aún a pesar de eso, si nosotros nos vamos al Strong, nos daremos cuenta de lo siguiente, que nos dice la palabra cumplir, ya tú la encuentras acá, es la palabra plerosai, que viene de la raíz plerú. La palabra plerú significa cumpliese, cumplido, lleno, para ser completo, para completar, o sea, darle el significado pleno. No está queriendo decir, ¿no es cierto?, que Yeshua vino a abrogar la ley,
porque él mismo dijo que no vino a abrogar la ley. No está queriendo decir que él vino a darnos el significado pleno y completo de la Torá. Entonces tenemos que tener la Torá en nuestro corazón y pedirle a Yeshua que nos la revele. Por eso es que en sus predicaciones él decía, oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. ¿Qué significaba eso? El sistema religioso te dijo esto, pero yo te doy el verdadero significado. Él dijo, se les enseñó no cometas adulterio. Bueno, eso en realidad implica que tú no vas a codiciar a ninguna otra mujer. No las vas a mirar con deseo. Se te dijo no asesines. Eso implica que vas a amar tanto a tu hermano, ¿no es cierto? Que no vas a querer decirle nada. Y cuando la Torá está en nuestro corazón y Yeshua ha hecho la obra, ¿no es cierto?, de que pase a ser vida dentro nuestro, es que se cumple este texto. Así que, hermanos, teniendo libertad, la libertad no se consigue anulando las leyes. La Torá se consigue siendo obediente a las leyes. No tiene nada que temer. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, ojo que no es por mérito de nadie, es solo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Podemos entrar, hermano, no sé si estás dimensionando esto. ¿Te das cuenta que nos está diciendo que podemos entrar al lugar santísimo? Al lugar que solo el sumo sacerdote podía una vez al año entrar, teniendo que cumplir con tanto, y nosotros podemos entrar a ese lugar. ¿Te das cuenta de lo poderoso que eso es? Y ¿realmente vamos a hacer un estudio a la ligera del libro de Hebreos? No podemos, porque esto es poderosísimo. No decía, ¿no es cierto?, que podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por los méritos de Yeshua. Ojo con esto, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió ¿no es cierto?, a través del velo, esto es de su carne. ¿Cuál es el camino nuevo? ¿Qué es ese camino nuevo? Es el sacerdocio Melquisedec, no la abolición de la Torá. De ninguna forma el camino nuevo va a ser, venga a la iglesia, acá usted puede hacer lo que quiere, porque ya no hay leyes divinas. No, por supuesto que no. Y yo sé, estoy exagerando y todo, pero es para fortalecer el punto. Y ni tan exagerando, si de verdad hay iglesias que dicen eso. Es muy importante que entendamos el camino nuevo que Adonai nos abrió. Puedes entrar al lugar santísimo. Uno diría, pero ¿cómo yo voy a entrar al lugar santísimo? ¿Con qué autoridad? Déjame decirte con qué autoridad. Con la autoridad de Yeshua, que te hizo sacerdote. No, es que yo no soy levita, yo no puedo entrar. Puedes entrar al lugar santísimo solamente a través del sacrificio de Yeshua y su nombramiento como sumo sacerdote, que te hace a ti, que tienes la fe en Él, sacerdote. Pero como sacerdote tiene, imagínate, mayor responsabilidad que antes. No podemos vivir vida mediocre o vida a la ligera. Ahora, ¿dónde está la referencia bíblica para lo que te estoy diciendo? Isaías 43. Yod, Hei, Vav, Hei. Y fuera de mí no hay quien salve. Yeshua es Elohim. O sea, Él es, ¿no es cierto?, ya mismo. Ya, Él es Elohim mismo. Aquí está claro. Él dice, nadie más te va a salvar. Solo yo. ¿No es cierto? Yod, Hei, Vav, Hei. Yeshua no puede ser otro sino Elohim mismo. Yo anuncié y salvé. E hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice ya, que yo soy Elohim. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Así dice ya, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo ya, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Y aquí de nuevo, ¿no es cierto?, nos queda muy claro que está hablando de la restauración del reino de Israel, ¿no es cierto?, porque nos dice que fuimos dispersados a Babilonia. Ahora, ¿cuál es ese camino nuevo que se abrió? Que estábamos hablando recién. Así dice ya, el que abre caminos. ¿Te fijas? El camino nuevo. ¿Cómo? Abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Te fijas la relación con Hebreos, con lo que estuvimos viendo antes? He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y fíjate que en contexto está hablando de ir a rescatar a los que él mismo dispersó a través de Babilonia, de Asiria. A los mismos que él dispersó, los va a rescatar.
Todo esto que hemos estudiado de Hebreos, de aquí me dan ganas de pararme y decir gloria a Adonai, aleluya, nos conduce a la restauración de Israel. Seguimos hablando de lo mismo. Siempre es esto. El libro de Hebreos también nos está remitiendo a esto, nos está diciendo, mira, ahora con Yeshua, Israel está siendo restaurado. Y además, mira el gran honor que tú tienes, que eres sacerdote Melquisedec, que puedes entrar al lugar santísimo. O sea, hermano, esto nos tiene que emocionar hasta el corazón. O sea, se da cuenta del gran regalo que tenemos. Eso es gracia, el regalo inmerecido. O sea, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de ahí nos rescató Elohim. Y de ahí no solamente nos salva, nos redime, nos perfecciona, nos santifica. Además nos hace sacerdotes y nos dice, entra al lugar santísimo. ¿Tienes permiso? O sea, hermano, por favor. Esto es impresionante. O sea, de verdad que esto tiene que llegarnos al corazón. Y por eso es que tenemos que entender el libro de Hebreos en su contexto bíblico. Bíblico. Hermano, no defina los conceptos fuera de la Biblia. No permita que la religión le define, que diga, no, es que mira, que dice que las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿qué era lo viejo? Israel. ¿Qué es lo nuevo? La iglesia. No, no es lo que está diciendo, por favor. Esto es demasiado, demasiado poderoso de parte de Elohim. Es realmente algo que te conmueve. Todo conduce a la restauración de Israel. Hermano, desde cuando se le dice a Eva, ¿no es cierto?, que de su simiente iba a ser pisoteada la serpiente, por toda la Torá, por todos los libros históricos, todos los profetas, ¿no es cierto?, nos muestran la venida de Yeshua para restaurar Israel. Es lo único. Sí, ahí está todo. Bueno, sigamos con nuestro estudio. El libro de Hebreos nos dice, en el capítulo 10 del 21 en adelante, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos. Fíjate cómo. ¿Cómo podemos entrar al lugar santísimo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por eso en el video anterior yo hice tanto hincapié al tevilá, al bautismo, al verdadero concepto de tevilá bíblico. Hermano, existen 7 tipos de bautismo. Y existe un bautismo de identificación que usted, si no lo ha hecho y si esto le ha sentido, hágalo hoy día si es posible. Y una vez que ya tiene eso, siga, ¿no es cierto?, con el tevilá, con el lavado con agua pura. Porque es algo físico, es algo, una sombra, ¿no es cierto?, pero que representa algo espiritual. Está acá, lo dice, lavado los cuerpos con agua pura. Dice, lávate con agua. ¿No es cierto? Bueno, aparte, no seamos cochinos, hay que lavarse con agua, ¿ya? Pero bueno, eso es algo que representa esta purificación del corazón y de la mala conciencia. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, fiel es el que prometió, ¿qué cosa? El que le prometió a Adán, el que le prometió a Abraham, el que le prometió a Moisés, el que le prometió, ¿no es cierto?, a los patriarcas. Él no fluctúa. Mantengámonos firmes en qué? En sus pactos. En los pactos que están ¿dónde? En la Biblia, ¿cierto? Entonces, en la confianza, en la salvación que Yeshua puede obrar en nosotros, ¿cierto?, a través de la fe y la obediencia. Esa es la confianza que tenemos, que nos permite entrar al lugar santísimo. No en mis méritos, no en mi obediencia. Hermanos, y cuando uno obedece, ¿qué tiene que decir? Siervo inútil fui, porque solo hice lo que me correspondía. Es en que esa obediencia es el proceso de santificación que Yeshua obra y que a través de la fe y la obediencia nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora, sigamos estudiando el libro de Hebreos. Es maravilloso todo esto. Y aquí viene de nuevo la misma gran advertencia. ¿Te fijas el patrón repitiéndose? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés, de nuevo, esto entiéndalo en contexto, ley no era de Moisés. Moisés no escribió ninguna ley. Las leyes le fueron dictadas a Moisés, ¿ya? Son las leyes de Elohim. El que viola la ley de Elohim, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? No podemos volver a pecar deliberadamente. No podemos volver, ¿no es cierto? Si nosotros volvemos a pecar deliberadamente, si cometemos un pecado, o sea, ¿qué nos dice? Pucha, te espera una horrenda expectación de juicio. Eso es lo que te espera. Entonces, retomando esta idea, como es tan grave pecar deliberadamente, como es tan grave volver a pecar, ergo necesitamos la Torá, ¿no es cierto? Necesitamos de la Torá. ¿Por qué?
¿Cómo podemos saber si algo es pecado o no? A través de la Torá, solo a través de la ley. ¿No es cierto? La ley del Creador. La Biblia es la que nos define qué es pecado y qué no. Necesitamos conocer eso. Hermano, cuando usted es como David, la palabra dice que David era conforme al corazón de Elohim. ¿Por qué? Porque él amaba su ley. En los salmos dice, yo amo tu ley. Amo tus mandamientos, amo tus estatutos, toda la sabiduría que hay ahí. Porque cuando usted ama tanto, ¿no es cierto? Esto se va dando cuenta de que en la medida en que usted medita de día y de noche, vas conociendo el corazón del Padre. Y cuando conocemos el corazón del Padre, más, ¿no es cierto?, nos maravillamos y con mayor obediencia actuamos. Nos sigue diciendo el libro de Hebreos, y aquí hay una referencia. O sea, Hebreos 10 del 37 al 39 es una referencia clara a Habacuc 2 del 2 al 4. Entonces, les puse aquí en la pantalla Habacuc, ¿ya? Nos dice, y ya me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces es muy importante entender esto. Yo preferí poner la cita de Habacuc para que es lo mismo, sí, es la misma cita, pero que entendamos de que la profecía de su regreso, el retorno de Yeshua es fiel y verdadero. Y a nosotros nos podrá parecer que se tarda, pero tiene cumplimiento, porque Él no miente. Y además, ojo, dice, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Ojo con eso. El que tiene un alma que no es recta va a actuar con orgullo. Mucho cuidado con el orgullo. Pero el justo por la fe vivirá. Y por eso es que es tan importante tener una fe verdadera, una fe auténtica. Y ahora el libro de Hebreos se va a preocupar de definirnos qué es la fe. Hermano, esta cita de Hebreos yo creo que todos la sabemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No es cierto? Esta es la definición clave, ¿no es cierto?, de fe. Una de las definiciones más hermosas. Yo puse de fondo, está ahí medio difuminado, esta plantita que va creciendo. Yo le digo, hermano, vea un árbol ahí, porque eso es. O sea, eso es fe. Fe es ver el árbol, porque yo no veo o sea, en realidad no hay un árbol ahí, una pequeña. Pero fe es, yo sé que de aquí va a salir un árbol. Fe es, yo me miro a mí mismo y me veo así, chiquitito. Apenas veo algo en mí, pero en fe yo sé que Elohim puede formarme como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Entonces, vea en fe lo que Adonai puede hacer en su vida. El propósito grande que Elohim tiene para usted. Pero ojo, debemos tener una fe correcta, auténtica, verdadera. Y es por eso que el autor de Hebreos nos va a dar tantos ejemplos. Estos son todos los ejemplos de fe que se dan en el libro de Hebreos. Abel, que dio sacrificio correcto. Enoc, que fue tomado junto a Elohim. Noé, que con su familia fueron salvados en el arca. Abraham, que se le prometió que de su descendencia tendría una gran nación. Sara, que tuvo, ¿no es cierto?, a su hijo en la ancianidad. Isaac, ¿no es cierto?, que fue ratificado en los pactos que Elohim le dio. Quien pensó que no iba a poder tener hijos y tuvo hijos. Jacob, ¿no es cierto?, que fue cambiado su nombre a Israel. Y de él se conforma esta nación. José, que pidió que sus huesos fueran llevados de vuelta a la tierra prometida. Moisés, ¿no es cierto?, que fue capaz de sacar al pueblo de Egipto, ¿no es cierto?, creyéndole a Elohim. Rahab, que salvó su vida y la de su familia cuando Jericó iba a ser destruida. Y el mismo autor de Hebreos nos dice, entre tantos otros, que podría mencionar, entre tantos otros. Ahora, hay una pregunta que a mí me parece interesante hacernos. ¿Cómo demostraron su fe estos hombres y mujeres? ¿Cuál es la evidencia de que ellos eran personas de fe? Su obediencia a la Torah. La obediencia a las instrucciones del Creador demostró, sin lugar a dudas, que eran personas de fe. Y eso es lo que Elohim quiere para nosotros. Nos sigue diciendo el libro de Hebreos, en el 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, o sea, todos estos ejemplos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Estos versículos espero que te estén emocionando. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea,
seguimos adelante mirando a Yeshua, mirando el gran sacrificio que él hizo, que lo dio todo, hasta la última gota de sangre, que todo lo sufrió, que todo lo padeció por amor a nuestras vidas. En este caso lo hice al revés. Te puse la referencia primero antes de mostrarte la cita bíblica que viene en el libro de Hebreos. Nos dice Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. O sea, Elohim quiere dejarte muy en claro. No hay nada que pueda hacer ni pueda justificar que tú te olvides de su ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es lo que nuestro Padre quiere, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, porque el obedecer la Torá es para bendición, no para salvación. Es prueba de que somos salvos, pero no para salvación. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yah, ni te fatigues de su corrección, porque Yah al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ahora, ¿qué es lo que va a retomar Hebreos de este libro de Proverbios? En el versículo 11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Esta es la referencia, ¿no es cierto? Esta es la definición que nos da el libro de Hebreos. Entonces, si este mensaje te ha parecido muy duro, te ha parecido muy fuerte, o debería mandárselo a los cristianos que conozco, dale, si a nadie le parece motivo de gozo al principio. Yo espero que este mensaje no esté siendo como que no te esté confrontando. Tiene que confrontarnos, ¿cierto? Pero después dará fruto apacible de justicia. Pregunta: ¿puede haber justicia sin ley? No puede haber justicia sin ley. La justicia solo existe con una ley vigente. Si no, ¿cómo voy a saber que es justo? El capítulo 12 en adelante nos dice: por lo cual, ya, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Del versículo 14 lo dijimos. Debemos ser santos. Para ser santos debemos ser perfeccionados. ¿Cómo? En la obediencia a la palabra que Yeshua nos enseña, ¿cierto? Ese es el proceso. Ahora, cuando dice haced sendas derechas para vuestros pies, está claramente hablando de la Torá, porque dice el Salmo 119:105, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos sigue diciendo en el versículo 18, el libro de Hebreos nos sigue diciendo en el capítulo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que me hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. ¿Referencia a qué? Referencia a Shavuot. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, hay gente que piensa que esto es algo malo, pero no es algo malo. Que debemos recordar que Elohim es fuego consumidor, que el temor, ¿no es cierto?, allá es el principio de la sabiduría. Y esta es una referencia a Shavuot, el día que se firma el pacto matrimonial. Entonces el novio está mostrando todo su poder, no para asustar a la novia, para darle confianza, decirle: mira lo fuerte que soy, cualquiera que venga contra ti se la tendré que ver conmigo. Esto después es reforzado, ¿cierto?, en los versículos siguientes. Nos dice del 22 en adelante: sino que os habéis acercado al monte de Sión, el monte donde se firma el pacto matrimonial, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, a los espíritus hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. De nuevo, ya entendemos que no es que este Yeshua, mediador del nuevo pacto, es que invalide el antiguo, es que es el mediador de este pacto más completo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desecharemos al que amonesta desde los cielos. O sea, debemos escuchar la voz de Adonai. No se implica acá que lo primero sea lo malo, que la referencia a Shavuot, a la Torah y el sacerdocio levítico sea malo. Y lo segundo, bueno, por contrario, sino que nos desafía a que tengamos una mayor responsabilidad. O sea, ya que sabes esto, sé más responsable con lo que haces. El libro de Hebreos nos dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas,
para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Elohim, agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumido. ¿Qué nos está queriendo decir aquí este texto? Lo que nos está diciendo es que debemos tenerle temor a Elohim. No miedo, pero sí temor reverente de su palabra, ¿no es cierto? Porque Él puede obrar, Él puede cortar, Él puede zanjar situaciones bruscamente. Entonces, recordemos, termina el versículo anterior que leímos, termina diciendo, déjame mostrártelo de nuevo, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Eso que está al final de todo, ¿no es cierto? Después que viene Yeshua, que remueve las cosas movibles, después de todo, nos sigue diciendo, Elohim es fuego consumidor, y nos remite a este texto del Antiguo Testamento. Aquí hay algunos buenos consejos para los hebreos, que yo creo que todos deberíamos tomar. Es importante que consideremos estos puntos para poder vivir vidas de santidad. Primero, nos dice, no olviden el amor fraternal, o sea, sean amorosos con sus hermanos. Sean hospitalarios, algunos hasta hospedaron ángeles sin saberlo. Cuiden el matrimonio y eviten la fornicación y el adulterio. Y qué triste ver cómo hoy en día todo lo contrario. Te recomiendan no casarte, pero sí que vivas una vida de fornicación y adulterio. Y eso es gravísimo. Ahora, alejémonos de la avaricia, recordemos a nuestros pastores, a quienes nos han enseñado la sana doctrina. Voy a profundizar ese punto más adelante. Porque Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nada puede cambiar. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y acá podemos ver dos cosas. Dice, no te dejes llevar por doctrinas extrañas. Afirma tu corazón con vianda, con alimento. El alimento en la Biblia representa alimento físico y espiritualmente las palabras que escuchas, lo que tu corazón te está enseñando. Mucho cuidado con eso. Pero también es interesante notar que la palabra viandas ya viene de la palabra broma. Ya la palabra broma significa vianda, comida, ¿no es cierto? Pero si uno se va al diccionario exhaustivo, al de mayor detalle, vemos que la palabra broma viene de la raíz vibrosco, que significa comido o comer, ¿no es cierto? Y significa alimento sacrificial, ya se refiere a la comida de los sacrificios. Entonces, cuando nos dice acá que Él nos afirma con su doctrina y no con vianda, bueno, si quieren comer, váyanse al templo, ¿no es cierto? Pero el pueblo le dice no, o sea, los discípulos dicen no, queremos estar con... Ahora, ¿qué tiene que ver la comida sacrificial con lo que estábamos hablando recién? ¿Qué tiene que ver la comida sacrificial con esto? No nos dejemos llevar por doctrinas extrañas, sino que afirmemos, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, porque Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se refiere a esto. La voluntad perfecta de Elohim jamás fue que se sacrificaran animales. Él en el Edén no lo pensó así. Fue por causa del pecado del hombre que tuvieron que comenzar los sacrificios de animales. Entonces, estos animales que eran sacrificados no podían tirarse a la basura, porque eran comida consagrada. Por lo tanto, eran comidos por los levitas. Lo que nos está queriendo decir acá es que esa no es la voluntad perfecta. Elohim nunca quiso eso. Esa es su voluntad permisiva. Él tuvo que hacerlo para poder darnos alguna opción. Pero ahora, ¿no es cierto?, tenemos a su hijo Yeshua. Ahora, entonces, es muy importante que tengamos claro eso. Por eso es que usa la palabra vibrosca, para que te quede claro que es comida de los sacerdotes. Dice en Oseas 6:7, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Se ha hecho pacto, el pueblo lo ha roto, y Elohim vuelve a actualizarlo, eso es un patrón. Y segundo, Elohim dice, yo no quiero sacrificio, a mí no me importa eso. Lo que yo quiero es misericordia. También lo mismo retoma Yeshua en Mateo 9:10-13. Ya dice, al oír esto Yeshua les dijo, los sanados no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yeshua solamente puede hacer esto. Ahora, aquí seguimos, ¿no es cierto?, con los consejos y algunas buenas enseñanzas. Nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Entonces, cuando dice acá, obedeced a vuestros pastores y todo esto, lo que nos está como implicando, igual es importante recalcarlo, y es que debemos tener
Esto debemos hacerlo si tenemos buenos pastores y no pastores que estén en el error de los nicolaitas. Ya te invito a que puedas ver este mismo video que tengo aquí en la portada sobre este tema. Ya es importante que seamos obedientes a nuestros buenos pastores. Porque ¿de qué sirve? Imagínense todo lo que estudiamos del libro de Hebreos, más tanta bella enseñanza, más todo este conocimiento, este comprendimiento, para luego ir y que nos mande un pastor, que nos mande un líder. No, somos sacerdotes en Melquisedec, ejerzamos nuestro rol. Y bueno, ha llegado el momento de irnos despidiendo. Entonces vamos a leer la despedida que el mismo autor de Hebreo nos hace. Él nos dice: y el Elohim de paz que resucitó de los muertos a nuestro Adón Yeshua, HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua el Mesías, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y me dan ganas de decir, lo dejamos hasta acá, ya no tengo nada más que añadir. Qué linda despedida, ¿no es cierto? O sea, que Yeshua, ¿no es cierto?, el gran pastor, que el Elohim, ¿no es cierto?, que lo resucitó, haga, ¿no es cierto?, nos haga aptos en toda buena obra. Estas son las conclusiones. No todo en la Torá ha sido invalidado. Los pactos se han actualizado y han llegado a tener un cumplimiento mayor. Yeshua no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Él vino a escribirla en nuestro corazón. Él vino a establecer, ¿no es cierto?, ese cambio, no una nueva religión. El libro de Hebreos se alinea perfectamente a toda la Torá. Todo calza y todo coincide con todo lo que dicen los otros textos bíblicos. Solo debíamos encontrar las referencias apropiadas. Y por último, debemos cumplir con nuestro rol como sacerdotes, Melquisedec extendiendo el mensaje de salvación. No podemos, si hemos recibido esto maravilloso, no podemos dejarlo solo para nosotros. No podemos ser egoístas con este regalo precioso que Elohim nos ha dado. Entonces, hermanos, hemos llegado al final del estudio del libro de Hebreos. Espero que haya sido de gran bendición y de gran edificación para ti. Por lo menos para mí fue precioso poder ver cómo hemos profundizado en nuestro rol sacerdotal y en entender que el libro de Hebreos y toda la Torá está claramente alineado a toda la palabra, si no hay errores. Bueno, mi amado hermano, mi amada hermana, mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte de la pequeña manada. Este canal se llama Elishab porque el tiempo de restaurar todas las cosas ha llegado. Te invito, ¿no es cierto?, a que puedas compartir las enseñanzas, la palabra de Adonai, ¿no es cierto? No tanto los videos, la palabra de Adonai. Y cuéntame ahí en los comentarios qué has aprendido del libro de Hebreos. Cuéntame en los comentarios, ¿entiendes tu sacerdocio Melquisedec? ¿Te gustaría poder profundizarlo más? Por ahora lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo sábado. Shalom.